Muy buenas digitales, ¿qué tal todo? ¿Me echabais de menos? Pues yo a vosotros un rato, la verdad. Y sé que algunos de vosotros también, porque me habéis dejado muchos mensajes en LinkedIn, en Twitter, etcétera, ¿vale? Como todos sabéis, pues he cambiado de trabajo y ya no puedo estar cada semana haciendo vídeos de lo que voy haciendo y enseñando este tipo de cosas, ¿vale? Pero sí que tengo esa espinita y por eso he querido hacer este vídeo y seguramente no va a ser el último. Lo que pasa es que no va a ser cada semana porque no me lo puedo permitir, ¿de acuerdo? Entonces, hoy os traigo una arquitectura que ahora está muy de moda en el mundo corporativo, que es la arquitectura hexagonal. Montar proyectos con arquitecturas hexagonales. Es un tipo de arquitectura limpia, eso quiere decir que nos ayuda a crear proyectos con un código más limpio, proyectos más mantenibles y proyectos mucho más fáciles de testear. Spoiler, si tú estás implementando arquitectura hexagonal y cuando acabas no tienes un proyecto más limpio, más mantenible y más fácil de testear, es que lo estás haciendo mal y no eres el único, ¿de acuerdo? Porque como pasa con todas estas modas, hay una gran cantidad de tutoriales, de vídeos, etcétera, donde todos explican la capa más fácil de entender, es decir, las ventajas, pero luego quedan muy cortos a la hora de explicar cómo implementar esto y cuáles son sus ventajas, sus desventajas y esos truquillos que necesites para que te quede el proyecto bien, porque al ser una arquitectura tan amplia, ¿vale? Pues si la implementas mal, pues todo lo otro va a ir mal. ¿Por qué digo que a la gente le cuesta mucho de entender cómo implementar esto? Pues mira, uno de los motivos es porque la mayoría de tutoriales, cuando explican este tipo de arquitectura, usan imágenes como por ejemplo esta, como por ejemplo esta o como por ejemplo esta. Y al llamarse hexagonal la arquitectura, en todos hay un hexágono y en cada lado del hexágono tienes un adaptador de entrada o de salida. Y eso, señores, es totalmente falso. Mal, ¿de acuerdo? Hace que la gente se lleve una idea equivocada de cómo implementar este tipo de arquitecturas. Fijaros, en las arquitecturas hexagonales partimos siempre del dominio. El dominio está en el centro de nuestra aplicación. Por eso aplica también cuando usamos metodologías tipo DDD o frameworks tipo DDD, ¿de acuerdo? Porque ponen el dominio en el centro de la aplicación. En esta capa de dominio vamos a tener pues las entidades, los value objects, las proyecciones y este tipo de cositas. La capa de dominio va a ser usada por la capa de aplicación, donde vamos a tener los casos de uso o los servicios. A mí últimamente me gusta más usar la terminología caso de uso porque está más apegada al negocio, ¿de acuerdo? Es más fácil para la gente cuando hablas de casos de uso que no cuando hablas de servicios. Entonces, pues bueno, pues por eso ahora voy a usar más la terminología caso de uso. A partir de aquí, tenemos que introducir un concepto súper importante en la arquitectura hexagonal, que es que se divide la aplicación en dos partes. En lo que sería la parte primaria, primary site o driving site, ¿vale? Y parte secundaria, secondary site o driven site. ¿Qué quiere decir? Que hay una parte de las cosas que van a ir a adaptadores y puertos primarios, ahora explicaremos lo que es un adaptador y un puerto primario, o adaptadores o puertos secundarios. Pues muy fácil. Este tipo de arquitectura aplica también muy bien en arquitecturas reactivas, ¿no? Donde la aplicación reacciona a un evento, hace un procesado y hace una salida, ¿no? Tiene una salida. Bien, eso serían los adaptadores primarios. Si nosotros tenemos una aplicación que, por ejemplo, tiene una API REST, ¿no? Y reacciona a peticiones web o HTTP, pues tendremos un adaptador primario que reacciona a peticiones HTTP. Si nuestra aplicación reacciona a mensajes de Kafka, por ejemplo, ¿no? Nos suscribimos a una cola de Kafka y esperamos a que nos lleguen mensajes. Pues tendremos un adaptador de entrada de mensajes de Kafka. Estos son los adaptadores de entrada. Pero también tendremos adaptadores de salida.
los adaptadores de salida, ¿qué van a ser? Pues hacia dónde van a ir estos datos. Si, por ejemplo, van a una base de datos, tendremos un adaptador que va a ser un repositorio en una base de datos. O si nuestra aplicación procesa y manda mensajes a una cola de Kafka, pues también tendremos un adaptador de salida hacia mensajes de Kafka, ¿vale? Esto es lo que tenemos aquí. Tenemos nuestra aplicación con nuestro dominio, que es el centro de nuestra aplicación. Nuestra capa de aplicación, ¿vale? Es un poco redundante, donde tendremos nuestros casos de uso y también tendremos los adaptadores de entrada y de salida. Muy atentos al concepto de adaptador de entrada y adaptador de salida. Pero hemos dicho que esto era una arquitectura limpia y en las arquitecturas limpias, pues tenemos que tener también en cuenta pues algunos principios de diseño, como por ejemplo los principios SOLID, o principio DRY, no te repitas a ti mismo, o KISS, Keep It Simply Stupid. El tema está en que no podemos acoplar nuestros casos de uso con nuestros adaptadores. Es decir, no puede ser que cuando el controlador que recibe una petición HTTP vaya directamente al caso de uso, ¿de acuerdo? Entre medio necesitamos una capa de abstracción. Necesitamos una interficie, ¿vale? Con la intención de que si en un futuro nosotros modificamos un adaptador de entrada a un adaptador de salida, no tengamos que modificar toda la aplicación, ¿vale? Nos hace un poco como de cortafuegos. Un ejemplo, imaginémonos que nosotros tenemos una aplicación que utiliza como base de datos Postgres. Y un buen día nos dicen, oye, que hay que cambiar la base de datos y hay que poner MySQL. Como nosotros tenemos el output port, ¿vale? Que hace de cortafuegos entre los casos de uso o los servicios y el repositorio, ¿vale? Nosotros solamente tenemos que crear otro adaptador, ¿vale? Que implemente el output port para pues meter el cambiazo y ya está. Truquillo, que aquí mucha gente también mete la pata. Mucha gente le llama al output port con el mismo nombre que el output adapter. ¿Qué pasa? Si tú tienes una aplicación que tu output port se llama Postgres Repository Interface y tu output adapter se llama Postgres Adapter, ¿qué va a pasar? Que tú, cuando crees el MySQL Adapter, vas a tener que cambiar también el nombre del output port y por lo tanto el resto de la aplicación, ¿vale? Hay que pensar, utilizar el cerebro para este tipo de cosas que son errores garrafales y que mucha gente, al no entender la filosofía que hay detrás o la idea que hay detrás de estas cosas, ¿no? De estas arquitecturas, pues mete la pata. Otro tema importante, no sé si os habéis fijado en las flechitas del esquema, no son iguales. Esperad, que he recibido una llamada, perdón. No son iguales las flechitas, y no es un tema estético solamente. Es porque no se implementan iguales los adaptadores de salida que los adaptadores de entrada. En nuestra aplicación tendremos el adaptador de entrada que hace uso del input port, ¿vale? Y este input port será implementado por el caso de uso. Igualmente, nuestro caso de uso no va a implementar el output port. No, va a hacer uso del output port que va a implementar o que va a ser implementado por el output adapter, ¿vale? Este es el motivo por el cual en este tipo de arquitecturas se separa entre primary side y secondary side. Es un tema que lo tenemos que tener muy en cuenta y sobre todo explicárselo muy bien a los desarrolladores que van a implementar nuestra arquitectura para que no se líen. Entonces, a partir de aquí vamos a hacer un caso práctico usando Java y usando Spring Boot, ¿vale? Además de Lombok y alguna otra librería que seguro que os va a gustar. Venga, va. ¡Uah! Ya estoy dentro de la pantalla, ¿de acuerdo? De hecho, aquí lo que tengo abierto es un terminal y un Visual Studio Code, que va a ser el IDE que vamos a usar para implementar esto, ¿vale? Para ver si nos hace la vida un poco más fácil. En este sentido, lo que vamos a hacer va a ser una aplicación web, una API REST, ¿vale?
que como adaptador de entrada va a tener el API REST y lo que va a hacer va a ser almacenar datos en una base de datos Postgres SQL, ¿vale? De hecho, la base de datos ya la tengo aquí. A ver, aquí está, ¿vale? Si hago dt, aquí, bueno, tengo unas pruebas. Lo que voy a hacer va a ser parar la base de datos para tenerla limpia, ¿de acuerdo? Para que nadie me diga que estoy haciendo trampas. 2 segundines, que se me pare esto. Down. ¿Vale? Esto lo tengo montado con Docker Compose, ¿eh? Acordaros que tenéis un montón de vídeos de Docker Compose, que es algo vital ya si os queréis dedicar a esto de la informática corporativa. ¿Vale? Mirad, ya tengo el Docker, el Postgres levantado. Principio, si me conecto al Postgres otra vez, /dt, ya no tengo ningún tipo de tabla creada ni nada, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues nos vamos a crear nuestro proyecto. Yo me voy a crear una carpeta que se va a llamar hexagonal, cd hexagonal. Me voy a crear la estructura básica de carpetas de mi proyecto, ¿vale? Que como estoy con el terminal, pues lo voy a tener que hacer pues escribiendo, ¿vale? Tengo la chuleta. Básicamente es la clásica estructura de todos los proyectos con Maven, ¿de acuerdo? Donde tienes la carpeta src, main, test, resources y este tipo de cosas. También me tengo que crear un fichero POM, ¿no? Lo voy a hacer gedit pom.xml. Perfecto. Lo tengo aquí. A ver, que hago esto un poquitín más grande. Muy bien. Y, como no tengo aquí mi fichero. Aquí. El fichero POM, voy a hacer un copiar-pegar de todo, ¿vale? Para que no se nos alargue mucho el vídeo. Todo el código fuente de esto, no sé si lo voy a meter en un post en mi blog o en mi cuenta de GitHub, ¿vale? Unos días después de que se publique el vídeo, estad atentos a las redes sociales, a Twitter, a LinkedIn, a mi blog, albertcoronado.com, y tendréis por ahí el vídeo. O suscribiros al canal, porque seguramente también pondré un mensaje en el canal, ¿vale? Básicamente usaremos Maven, ¿de acuerdo? No lo había dicho, como herramienta para ayudarnos a la hora de compilar, empaquetar, este tipo de cosas. Y básicamente, pues va a ser una aplicación con Spring Boot. Aquí tenemos las dependencias, ¿vale? Usaremos Lombok, que es una librería muy chula que nos ayuda a que nuestro código sea mucho más elegante. Os animo a que le echéis un vistazo. Y, como no, usaremos Postgres como base de datos. Entonces, esto ya lo tenemos. Guardar y salir. Y ya tendríamos, pues, la carpeta de nuestro proyecto. Voy a abrir esta carpetita. A ver, voy a decir, abrir carpeta. Me voy a la carpeta personal. Le he llamado hexagonal a esto. Muy bien. Si confío, perfecto. Y tengo mi fichero POM, que es el que yo he creado, y mi src, main, e incluso ya me ha creado la carpeta target. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar creando nuestra aplicación con Spring Boot, ¿vale? Nuestra aplicación con Spring Boot pues va a tener una clase principal, que es la que vamos a crear ahora. Le digo nueva Java class y la voy a meter en com.lossys.hexagonal o sample.hexagonal. Hola, venga. Gonal. Y le digo, no, y le voy a llamar pues application. Y ya está. Perfecto, ¿vale? Y él ya me crea mi application y aquí,
¿Vale? Esto es una aplicación con Spring Boot. Tengo vídeos por ahí de cómo crear aplicaciones con Spring Boot. Spring Boot es uno de los frameworks más usados a nivel corporativo hoy en día, ¿vale? Y os animo mucho también a que aprendáis sobre él si es que os estáis introduciendo en el mundillo este del desarrollo, ¿vale? Aquí tendríamos nuestra clase principal. Aparte de esto, voy a tener que crear dos ficheros de texto. Uno con las propiedades de mi aplicación y otro con el esquema de la base de datos, para que cuando arranque la aplicación, pues me cree el esquema en la base de datos. ¿Dónde los meto? Pues los meto en la carpeta Resources, y aquí tengo que crearme un archivo que se llame application.properties. Básicamente, la configuración para conectarse a la base de datos. Yo tengo una base de datos Postgres funcionando en localhost, el username es Postgres y el password es Postgres. Obviamente esto solamente funciona en localhost, no tengo ningún proyecto por ahí con usuario Postgres y password Postgres, ¿de acuerdo? Y le indico también dónde va a encontrar el script de inicialización de la base de datos. Aquí me creo un segundo fichero, nuevo archivo, schema.sql, y aquí le pongo pues básicamente el script de creación de las tablas de mi aplicación. Mi aplicación va a tener dos entidades. Una que va a ser Customer, donde va a tener un ID de Customer, un nombre y un country, un país, ¿vale? Y va a tener otra entidad que se va a llamar Orders, donde básicamente va a tener un ID también, va a tener un Customer ID, una relación con Customers, y un total, que va a ser el total de del pedido. Hay pocos campos, pero esto es un ejemplo. Luego os dejo a vosotros que queréis más campos y relaciones, y no solamente clientes, sino también proveedores, facturas, este tipo de cosas, ¿vale? Productos de compra y de venta, escandallos, este tipo de cosas. Le digo guardar todo, y a partir de aquí hemos dicho que vamos a tener una aplicación con un adaptador de entrada que va a ser una API REST, que va a hacer uso del input port, también API REST, que va a hacer uso o que se va a ser implementado por el caso de uso de pues guardar clientes o guardar pedidos. Este caso de uso va a hacer uso del dominio, porque va a necesitar las entidades de nuestra aplicación, y va a hacer uso del output port para guardar en base de datos, que a su vez va a ser implementado por un adaptador de salida que es un repositorio de Postgres, ¿vale? Entonces, en esta aplicación vamos a empezar creando el dominio, ¿vale? Y nuestro dominio va a tener dos entidades, Customer y Orders, que mapean pues con las tablas de turno, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí me vengo otra vez al apartado de aquí, que es más fácil, nueva clase, .domain.customer, ¿vale? Perfecto. Y nuestra clase Customer, ¿vale? La vamos a implementar con Lombok. Venga. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que la implementamos con Lombok? ¿O qué nos permite esta librería? Esta librería lo que nos permite es no crear todo ese código que es redundante en nuestras aplicaciones, ¿no? Los setters, los getters, algunos patrones, como por ejemplo el builder. Aquí, ¿qué hacemos? Declaramos una clase Customer con los campos ID, Name y Country, y mediante anotaciones, usando Lombok, le decimos que nos tiene que generar los getters, los setters y el patrón builder. El patrón builder nos permite instanciar entidades pues de una forma muy visual, muy moderna y muy bonita, y además cuando haces la instanciación del objeto, al final, como tienes que hacer un build, te permite hacer determinado tipo de validaciones, ¿vale? No nos volvamos locos con las validaciones del builder, porque he tenido algunos casos que son complicados de explicar, ¿vale? Le digo guardar y me creo también mi entidad Orders,
Para ello le digo, vale, pues créame una clase, punto orders, y al igual como tenemos la clase customer, también implementamos orders usando Lombok. Fijaros que nos queda un código muy reducido y muy fácil de ver, ¿eh? Es una buena librería para tener en esa mochila que tenemos todos de recursos para meterlos en los proyectos. Entonces, ya tenemos la capa de dominio y ahora eso sí que lo tiene la arquitectura hexagonal, que ahora empezamos a escribir por todas partes del proyecto, ¿vale? Si os parece, lo primero que podríamos hacer sería implementar nuestro output port y nuestro output adapter, ¿de acuerdo? Para hacer esto, fijaros, nueva clase Java, esperad que cojo de aquí, aquí. Habréis oído de que en la arquitectura hexagonal hay como tres grandes pilares, ¿no? Que está el dominio, la aplicación e infraestructura, que es donde van los detalles. En infraestructura es donde van los puertos y los adaptadores. En este caso me voy a crear en el paquete infra un input port, ¿vale? Hay los output port, perdón. Output port, ¿vale? Que va a ser pues entity repository. Entity repository. Para el tema de la estructura de los paquetes, no hay ningún estándar. Yo no he visto en ningún sitio que digan se tiene que hacer así, se tiene que hacer así. A mí lo que me gusta es tenerlo todo muy bien separadito, ¿vale? Por eso tengo el paquete de dominio con las entidades, value objects, si aplicara, en este caso no tenemos value objects ni proyecciones, la capa de aplicación, donde vamos a meter los casos de uso, y la capa de infra. Y dentro de infra separo los puertos de entrada, los puertos de salida, los adaptadores de entrada y los adaptadores de salida, ¿vale? Aquí la tengo, ¿vale? Y como hemos comentado, esto va a ser pues una interficie. Esto tiene que ser una interficie con el objetivo de servir para separar, llamadle cortafuegos si os gusta más, ¿vale? Hacer un cortafuegos entre los casos de uso y los adaptadores, y así si hay un cambio en uno de los dos, pues no tienes que reimplementar media aplicación. En este caso, Entity Repository tiene el método save, el método getById y el método getAll, donde nos va a servir para guardar alguna entidad, para devolver una entidad a partir del ID o devolver todas las entidades. Fijaros que yo no voy a crear un repositorio por cada entidad. Lo he visto en muchos proyectos, proyectos donde crean repositorio por entidad y al final el proyecto les crece muchísimo. No hace falta. Lenguajes como por ejemplo Java te permiten crear un repositorio, ¿vale? Con tipos, ¿vale? Para que te resulte fácil. Y en cualquier lenguaje puedes crearte un repositorio que te sirva para todas las entidades de una forma elegante y fácil, ¿vale? Intentad no crear código que no aporte valor al proyecto. Si aporta valor porque lo necesitamos para meter interfaces, pues para separar o desacoplar, perfecto. Pero al final, si empezamos a crear clases por crear clases, nuestro proyecto crece a lo tonto y no aporta valor. Y eso luego va a tener consecuencias a la hora de la mantenibilidad y la testeabilidad del código. Porque a más código, pues más bugs se pueden meter por el factor humano y este tipo de cosas. Bueno, no me lío más. Perfecto, aquí tengo mi Entity Repository y ¿quién va a implementar este Entity Repository? Pues lo va a implementar el Postgres Repository. Entonces me voy a crear otra clase, ¿vale? .infra, .output adapter, .postgres repository.
Perfecto, ¿vale? ¿Vale? A ver, ¿por qué se queja este? Vale, porque esto está mal. Quito de aquí y hago el import bien hecho. Una vez tienes el import bien hecho, aquí ya no falla nada. Como comentaba, el Postgres Repository implementa el Entity Repository, que es la interficie genérica para implementar repositorios. Luego podríamos implementar tantos repositorios como quisiéramos, para MySQL, para Redis, para lo que quisiéramos usar. Y aquí lo tenemos. Es una implementación un poco larga, ¿vale? Porque lo he hecho genérico para todas las entidades, pero os animo a que os lo miréis porque básicamente para que no creéis un repositorio por cada entidad, porque es una mierda al final, ¿vale? Bueno, continuamos. Lo que voy a hacer ahora va a ser, pues, lo que os comentaba. Voy a implementar el input port porque ahora mismo no tiene ninguna dependencia. Más adelante, después, tendrá él o el input adapter una dependencia con él y el caso de uset también una dependencia con él. Pero de momento no. Entonces, yo me cojo aquí, control C, aquí, punto input port, punto customer, ¿cómo le podemos llamar a esto? A ver, le podemos llamar customer input port, por ejemplo, pues y esto, acordaros, los puertos siempre son interficies, ¿de acuerdo? Entonces le voy a poner customer input port, que es una interficie. Perfecto. Y me voy a crear también el input port orders input port, ¿vale? En este caso he segregado lo que son customers y orders en dos interfaces distintas. Acordaros, aunque estemos implementando arquitectura hexagonal, no tenemos que olvidar los otros principios, por ejemplo, el de la segregación de interfaces. Nos va a permitir tener un código más legible y más sencillo. Entonces, voy a buscar el... Aquí está. En este caso, si el Customer Input Port tenía 3 métodos, este va a tener solamente uno, que es el Create Orders, ¿vale? ¿Por qué? Pues para que sea Orders Input Port, perfecto, y tengo que importar Orders también. Muy bien, ya tengo mis dos puertos de entrada. Y ahora puedo implementar lo que sería el adaptador HTTP solamente con la dependencia de los input ports, o podría implementar los casos de uso solamente con las dependencias de los inputs y los outputs ports, ¿vale? O sea que me permite trabajar muy cómodamente y, como comentaba, si luego un día tengo que hacer una modificación en el puerto, en el adaptador de entrada, no tengo por qué cambiar los casos de uso. Esa es la idea, ¿de acuerdo? La filosofía detrás de todo esto. Entonces, lo que voy a hacer yo aquí va a ser input adapter, input adapter punto customer API, por ejemplo. ¿Vale? Y voy a implementar la Customer API. ¿Vale? Esto es una API implementada con Spring Boot estándar, ¿de acuerdo? No tiene nada de nuevo. Tenemos que esta API va a estar leyendo en /customers, va a hacer uso del Customer Input Port, que se lo va a inyectar directamente Spring Boot, y aquí tenemos la definición, pues, de cada uno del /create, /get y /getAll, que básicamente hace uso del input port. Tengo que crearme también
el orders API, ¿no? Orders API. ¿Vale? El orders API, pues 3/4 de lo mismo. Es decir, ¿vale? Veo que tengo que... Orders API, le tengo que cambiar el nombre a esto y... Import y import. Perfecto, ya tendríamos nuestros adaptadores creados que tienen una única dependencia con el puerto. Y ahora podemos crearnos los casos de uso que tienen dos dependencias, cada uno con los puertos de entrada y con los puertos de salida y con el dominio, porque el dominio es el centro de nuestra aplicación. Entonces, básicamente lo que voy a hacer aquí va a ser Control C, me vengo aquí para no liarla con los nombres de los paquetes. Input adapter, no, esto va a ser application.customer. Use case, ¿vale? Y el caso de uso de customers, pues va a tener, pues bien, poca cosa. ¿Vale? Metiendo. Entonces, ya tenemos nuestro caso de uso de customer y me voy a crear que implementa customer input port y además hace uso de entity repository para guardar las cosas, ¿eh? Entonces, me voy a crear el segundo caso de uso, que es orders use case, ¿vale? Que en este caso, orders use case, pues vale. Entonces, vamos por partes, porque orders input port. Muy bien. Aquí ya puedo implementar, hacer el import de esto y el import de esto. Y esto se tiene que llamar orders use case. Order use case. Muy bien. Perfecto. Y ya tenemos nuestra aplicación perfectamente, perfectamente implementada. Ahora nos queda probarla, ¿vale? A ver cómo funciona. Y ya está. Voy a ver cómo está esto. Vale. Clear. Si yo aquí hago Maven Spring. Vale, ya lo tengo solucionado. Perdónate, era un problema de permisos y un par de cosas que lo tenía en las carpetas que no tocaban. Y ahora ya me ha arrancado la aplicación. Vamos a ver ahora si realmente funciona. De hecho, hemos arrancado la aplicación. A ver si en la base de datos tenemos tablas. Perfecto. Podemos hacer un select asterisco from customer. Perfecto. No tenemos registros. Vamos a intentar crear un customer. ¿Cómo lo haremos? Pues a través del API que nosotros mismos hemos creado. Esto, a ver, dejadme que tengo aquí la chuleta. Copiar, le digo pegar. Perfecto, parece que ha funcionado. Aquí lo que hemos hecho ha sido, mediante curl, una petición post a localhost /customer/create con la información, pues name igual a AAA y country igual a ES. Ahora, si vamos a ver si tenemos registros. Perfecto. A ver si podemos crear otro registro. El cliente BBB. Tenemos dos clientes.
Ahora lo que podemos hacer es un get all. Perfecto, tenemos los dos clientes, o un get con customer ID igual a alguno de los dos clientes, a ver si nos los devuelve. Perfecto, me lo ha devuelto. ¿Vale? Y si os parece, vamos a dejarlo aquí por hoy, ¿vale? Muchísimas gracias por el tostón de vídeo, que creo que esto va a durar más de media hora, y perdón, pero creo que vale la pena, ¿vale? Porque las arquitecturas hexagonales se están poniendo muy de moda, como estaba comentando, y necesitamos que la gente realmente tenga una cultura y sepa implementarlas. Y creo que con este vídeo conseguiremos que mucha gente se apunte al carro. Entonces, lo de siempre, por favor, comentad, dadle a like, retweet y tal, para que esto tenga un poco de visibilidad, YouTube nos ayude a subir un poquito, la gente nos descubra a través de las redes sociales, a través de Twitter, a través de LinkedIn, a través de todas partes. Sin vuestra ayuda, como ya sabéis, esto es imposible, ¿de acuerdo? Porque YouTube, muy bien para determinado tipo de contenido, pero para otro tipo de contenido le cuesta un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces, me haréis un gran favor y, también, decidme los próximos vídeos que os haría ilusión. Tengo cantidad de cosas. Tenemos el patrón CQRS, que se puede implementar de 1000 maneras distintas. Tengo para hacer 5 o 6 vídeos de CQRS. Temas de observabilidad, muy importante en temas de monitorización en aplicaciones corporativas. Tenemos nuevas bases de datos en Apache muy interesantes para ingeniería de datos y ciencia de datos, que tienen cositas guapas. ¿Qué os parece? Pues ponedlo en los comentarios, por favor. Que quiero tal cosa. Me lo podéis comentar tanto aquí como en LinkedIn, como en Twitter, como en todas partes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.